Unión Radio presenta Lecciones de la Biblia. Una vez más los estamos saludando para un resumen de Lecciones de la Biblia, esta vez la lección número 4, y se titula Testigos de Cristo como Mesías. O sea, vamos a ver aquí historias de algunos personajes, discípulos, seguidores de Jesús, que sabemos que ellos con sus palabras dijeron realmente que Jesús era el Mesías. Pastor Álvaro, qué gusto saludarlo una vez más para un resumen de Lecciones de la Biblia. Dios lo bendiga, pastor, y un saludo también a toda la audiencia. De verdad hay testigos de Cristo como Mesías. Y hemos estudiado, ¿verdad?, la divinidad de Cristo, que Cristo es el Logos, es el Verbo hecho carne, pero también hay testigos oculares, testigos humanos, que dicen cosas extraordinarias de Jesús y vieron las maravillas de Cristo. Y esos que estudiamos que creyeron, entonces ahora los vamos a ver por qué decimos que creyeron. Los que no creyeron, como usted dijo en un momento, en una lección anterior, ahí van quedando en el olvido, pero los que creyeron, vamos a recordar sus palabras y por qué creyeron. Comencemos hablando por Juan el Bautista. Él, sabemos que se mantenía en cierto lugar, ahí cerca del Jordán, haciendo prédicas, llamados a las personas al arrepentimiento y realizaba bautismos. Entonces, crea cierta incertidumbre. ¿Quién es este hombre? ¿Por qué las personas lo siguen? ¿Por qué tiene hasta discípulos? Y entonces hay quienes quieren saber de Juan. Y como se sabía también que el Cristo iba a aparecer, entonces algunos dicen, ese Juan podría ser el Cristo, ese que bautiza podría ser el Cristo, y envían a preguntarle, y sabemos que los líderes religiosos envían a unas personas a preguntarle a Juan, ¿quién eres? Debe ser bonito, o si uno se imagina el cuadro cuando Juan estaba bautizando y predicaba, la gente creía, la gente venía y se bautizaba. Es que una persona cuando cree en Cristo se bautiza, pero los bautismos siempre son un milagro. Sí. Y entonces, siempre son motivo de alegría, de emoción, de fiesta. Y yo me imagino que la gente curioseando, ¿es este el Mesías? ¿Es este el Cristo? ¿Este es el Redentor del mundo? ¿Quién es este? Y Juan estaba ahí, por eso su nombre, ¿verdad? Juan el Bautista. Sí. Tal vez el Jordán ahora ya no es lo que era en el pasado, pero qué emoción bautizarse ahí en el río Jordán. Ahora le vienen y le preguntan si él es el Mesías, si él es el Cristo. Y Juan dice, yo no soy el Cristo. Yo no soy, dice. Yo no soy el Cristo. Yo soy solo uno que ha sido enviado para preparar el camino de Él. Yo soy una voz que clama en el desierto. Y el que viene después de mí, yo no soy digno ni siquiera de desatar las correas de sus sandalias. Y mire, pastor, que los israelitas leían mucho el rollo de Isaías. Digo sí. rollo porque era un rollo. Sí. Lo que hoy conocemos como el libro de Isaías. Y cuando le cita a él Isaías 40, pues es Isaías 40, ellos quedaron sorprendidos. Porque Juan no da una respuesta al azar, no se inventa una respuesta, sino que cita la Biblia. Sí, les dice cuál es su misión, a qué había venido. Soy la voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Correcto. Entonces ahí despierta otra vez la curiosidad, ¿verdad? Entonces, ¿quién es? Porque él está preparando el camino. Sí. Había una costumbre, cuando llegaba algún rey a algún pueblo, le arreglaban el camino, porque a veces habían baches. Eso creo que históricamente siempre ha sido así, ¿no? Sí. Solo lo arreglaban cuando pasaba el gobernante. El funcionario. El funcionario, pero sí le arreglaban el camino para que él pudiera llegar. Ahora, esa es la misión de Juan el Bautista. Pero luego él identifica claramente a quién es. ¿Quién viene detrás de mí? Sí. O sea, va a llegar y va a aparecer el Mesías. Y él habla también de que él es el que bautiza con agua, pero el que viene después de mí va a bautizar con el Espíritu Santo. O sea, Juan les está diciendo, yo no soy el Cristo, yo estoy preparando el camino de él. El que va a venir después de mí, ese sí va a ser el Mesías. Les está diciendo que pronto va a aparecer el Mesías. Pero ya sabemos que esas personas tenían un corazón duro, como hemos estudiado, y no estaban aceptando prácticamente el anuncio que Juan estaba haciendo de la inminente aparición de Jesús, porque pocos días después de esto, podemos imaginar, es cuando Jesús llega para ser bautizado.
Y sabemos que cuando Jesús llega para ser bautizado, Juan dice unas palabras que siempre las vamos a recordar y palabras que traen un gran mensaje para con nosotros, hasta las hemos predicado y son inspiradoras. Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pastor, ¿por qué Juan dijo esas palabras? Bueno, todo está relacionado, ¿verdad? Con el Antiguo Testamento. Otra vez Juan hablando del Antiguo Testamento, allá en el Éxodo, ahí estaba el santuario terrenal, ahí estaba el tabernáculo, ¿no? Y entonces ahí mataban un cordero. Y ese cordero simbolizaba al Redentor del mundo. Y los israelitas seguían practicando eso. Lo hacían todavía. Lo hacían. Para el tiempo de Juan el Bautista, eso era Sí. religión, eso había Diario. que cumplirlo diariamente. Sí. Entonces, cuando le hablan del Cordero de Dios, eso impacta también. Porque las personas sabían que llevaban un cordero para ser sacrificado, para que el cordero muriera por los pecados de ellos. Esa era la ceremonia que fue establecida. Entonces Juan dice, "He aquí el Cordero de Dios, que va a morir por nuestros pecados". Juan estaba dando un mensaje muy grande a las personas ahí. Tal vez muchos no lo entendieron. Tal vez muchos no comprendieron porque ciertamente estudiaban las Escrituras, pero muchos no alcanzaron a comprender qué era realmente lo que Juan estaba diciendo, del Cordero de Dios quitando el pecado del mundo. A mí me llama la atención una parte de Juan el Bautista, pastor. Es que Juan el Bautista tenía claro cuál era su rol, cuál era su papel. Tenía claro también qué era lo que él tenía que hacer. Y cuando tiene que definir al Cordero de Dios, cuando tiene que presentar a Jesús, lo hace de una manera extraordinaria. Tal vez cuando estudiamos esta cartilla escuela sabática, porque los adventistas estudiamos esto semanalmente y lo repasamos el sábado, nosotros a veces decimos tenemos que usar el método deductivo, decimos nosotros, que tenemos que ir de lo conocido a lo desconocido. Lo desconocido era Jesús, pero lo conocido para esa gente eran los sacrificios, era el cordero, era el perdón de pecados, era el derramamiento de sangre. Y Juan utiliza este método de manera estupenda. Él les dice, Él es el Cordero. Del Cordero sabía, Sí. que quita el pecado del mundo. Eso lo sabían. Y cuando muestra a Jesús, ahí van un poquito a lo desconocido, pero los está introduciendo a un tema que no tiene límites, que Jesucristo es el Salvador del mundo. Así es, Juan cumplía su misión y su misión era señalar a Jesús. Correcto. Él dice que una de las cosas que él tiene que hacer, así como hablamos de preparar el camino, presentar a Jesús, mostrar a Jesús, indicar qué va a hacer Jesús. El Mesías ha venido para morir por cada uno de nosotros. Yo dije que en algún momento tal vez muchas personas no entendieron a Juan, otros por la dureza de su corazón no lo aceptaron y otros porque no era la expectativa que ellos tenían. Y vamos a estudiar eso en varias ocasiones más adelante, en otras lecciones, que Jesús no cumplió las expectativas que ellos tenían, porque ellos esperaban un Mesías de otra manera. Entonces, presentarlo como un cordero no era algo que llamó la atención a la gente en cuanto a su creencia que tenían del Mesías. Pero lo que usted dice de conocer que el cordero era el sacrificio para perdón de pecados, sí lo conocía. No llenaba sus expectativas, pero sí era la realidad del plan de Dios. Y Juan conoce cuál es la misión de Jesús y por eso lo presenta como el Cordero, porque el principal objetivo de la venida de Jesús era dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo lo dijo, que a eso había venido, a dar su vida, a morir por los pecadores. Entonces Juan va a presentar la misión de Jesús. Juan está seguro de lo que está haciendo y no está pensando en lo que la gente quiere creer o aceptar. Él está diciendo, debo presentar al Mesías, debo presentar al Cordero, el plan de Dios, y eso es lo que está haciendo. Y esa es una de las partes que me gusta del apóstol Juan, o de Juan el Bautista, De Juan el ¿verdad? Bautista. De Juan el Bautista. Me gusta porque Juan el Bautista no está queriendo quedar bien con la gente. Pues la gente tiene otros pensamientos. No, Juan el Bautista, algunos teólogos dicen que es más que profeta. Sí, el mismo Jesús dijo, El que mismo el más Jesús, grande de todos. el más grande de todos. Cuando dice las cosas, las dice tal como son. Ese es un problema en este tiempo, Sí. porque uno a veces tiene presiones. Hay diferentes creencias, y hay mucha filosofía, mucha gente con conceptos equivocados. Pastor, creo que a usted le pasa como a mí, que muchas veces la prédica, sienten que uno fue muy enérgico, muy contundente cuando habló en la prédica, pero es que no podemos acomodar las cosas a
a como la gente quisiera. Tenemos que decirlo y tenemos que seguir el ejemplo de Juan. Es que si no lo hacemos, vamos a perder el enfoque. Y si Juan hubiera presentado a Jesús como un simple Mesías, como el concepto que había, porque estaba esperando un Mesías que subiera al gobierno, que estuviera en el trono. Si Juan hubiera hecho caso a esa presión, el plan de salvación ahí se hubiera distorsionado el concepto, ¿verdad? Jesús hubiera cumplido su misión, pero Juan no hubiera cumplido el trabajo que él tenía que hacer. Correcto. Ahora, la cartilla está diciendo cómo nosotros como iglesia adventista del séptimo día tenemos que tomar ese mismo rol de Juan el Bautista. Sí. Me gusta esa parte porque Juan el Bautista es el segundo Elías. Sí. Y ahora Dios ha levantado un pueblo, ha levantado una iglesia, y esa iglesia tiene que preparar el camino del Señor, no para su primera venida, sino para la segunda venida. Pero a veces sí estamos tentados a caer en quedar bien con los demás. Sí, para como que ser más agradable a las otras personas o para llamar más la atención o para tener más número de personas. Hay quienes a veces pasando por esa tentación vamos a ser más considerados, pero nosotros, como usted lo dice, como iglesia tenemos un llamado a declarar las cosas tal como son. Así como Juan lo presentó, ese es el mejor ejemplo para cada uno de nosotros. Y cuando Juan estaba diciendo es el Cordero de Dios, habían discípulos de Juan escuchándolo. Como ya dijimos, Juan tenía sus discípulos. Y destaca el estudio que 2 de sus discípulos, Andrés, uno de ellos, y Juan, el que después fue el que escribió este evangelio que llegó a ser conocido como el discípulo amado, 2 de esos discípulos decidieron seguir a Jesús. Juan nos ha presentado al Cordero, entonces a este es el que nosotros debemos seguir. Y van en busca de Jesús y le dicen, Maestro, ¿dónde moras? Queremos conversar contigo, queremos saber de ti, queremos escucharte. Y Jesús los invita. Y seguramente eso fue una plática larga, extensa y que impresionó sus corazones, porque ya sabemos que después ellos confirmaron su decisión de seguir a Jesús. Yo quiero mencionar algo. Algunos dicen que cuando estos 2 discípulos le preguntaron a Jesús, ¿dónde moras? Todavía tenía un poco el concepto de, este es un Mesías que va a llegar al trono. Y tal vez pensaron que la morada de Jesús era tal vez la de un funcionario, la de un hombre rico que vive en una mansión. Pero de ahí se encontraron con que Jesús no habitaba ahí. Pero lo importante de estar con Jesús no es el lugar, sino lo importante es todo lo que vivieron, todo lo que aprendieron ese día. Ya me imagino un día con Jesucristo se aprende tanto. A veces uno tiene la experiencia con alguna persona que sabe, que conoce. Y que uno le puede preguntar y uno le pregunta responde. Y con esa cercanía y uno dice, jamás pensé que iba a estar cerca de esto. Y no se siente el tiempo. No, para nada. Y uno no está pensando ahí a qué horas termina, no. Está uno sintiendo que está creciendo y aprendiendo demasiado y alimentándose tanto que da gusto estar ahí. Pasar unas 24 horas con una persona que sabe, yo creo que tiene uno para mucho tiempo, para contar, para recordar, para decir esto hablamos. Es una cosa que no se va a olvidar, pero ahí está ante el Maestro de Maestros, están ellos con Jesucristo. Qué cosa maravillosa. Y como estamos viendo el testimonio de ellos, ahora vamos a encontrar el testimonio de Andrés. Andrés sale de allí y busca a quién, a su hermano Simón. Y le dice, hemos hallado al Mesías. O sea, él y Juan fueron y conversaron con Jesús y entonces están seguros que es el Mesías. Y él va y le dice, hemos hallado al Mesías. Y entonces Pedro, porque así es como después es conocido Simón, va donde está Jesús. Y Jesús es el que le coloca por nombre Pedro. Pero importante que Andrés conoce y va en busca de alguien cercano para decirle, tú también lo tienes que conocer. Ahora ellos dan testimonio. Ahora ya hablaron con Cristo, están con Él, saben que es el Mesías. Ahora le dicen claramente, hemos encontrado al Mesías. No hay necesidad que estemos nosotros conjeturando, era o no era, sino que ellos fueron testigos presenciales, estuvieron con Él, comieron con Él, porque me imagino que en ese tiempo que platicaron, comieron, platicaron, dijeron,
Y entonces ellos ya tenían claro, el Mesías era el que estaba ahí y era fácil presentarlo. Cuando uno tiene claro quién es Jesucristo, es fácil presentarlo. Y no está haciendo un gran rodeo ni vueltas No. para la presentación. Como Andrés, por eso nos ponen mucho el ejemplo de Andrés para discipular. Andrés le dijo, ven a conocerlo. Lo mismo Felipe, porque vamos a ver también el testimonio de Felipe. Va en busca de un amigo que se llamaba Natanael y le dice, hemos encontrado a aquel de quien hablaba Moisés. Otra Ven y vez, ve, porque Natanael le va a decir, ¿dónde lo encontraste? Vení, te voy a decir dónde lo encontré. Y Felipe le responde, ¿de dónde, verdad? De Nazaret. Y sabemos las palabras de Natanael, de Nazaret puede salir algo bueno. Tenía un mal concepto de ese pueblo de Nazaret, pero Jesús le dice, Felipe le dice, ven, compruébalo tú mismo. Conoce al Mesías. y otra vez el concepto el concepto falso del Mesías. Porque Natanael creía que tenía que venir un Mesías al trono de Israel. Ahora, pensar que iba a venir de donde venía Jesucristo, para él era contradictorio, era confuso. Dice, puede salir algo bueno de ahí. Porque él creía que si Dios iba a enviar un Mesías, o iba a nacer un Mesías en Israel, como sea, tenía que ser de alguna ciudad Grande, importante, donde tal vez los focos de la gente estuvieran ahí. Si fuera en tiempos modernos, donde la tecnología está avanzada, donde se puede cubrir la noticia. Pero no, Jesucristo venía de un lugar sencillo, pero De ahí era su lugar de crianza. era y su lugar de crianza. habitación. Ahora, lo importante no era otra vez el El lugar, lugar, claro. sino que ahora La persona. ahora la persona, ahora vamos y veamos. Sí, ve y compruébalo tú mismo. Compruébalo. ¿Por qué te lo estoy diciendo yo? Dice Felipe. Porque Felipe está diciendo una cosa tan interesante de aquel que habló Moisés. Y es que Moisés era respetado en ese Sí. contexto y sigue siendo respetado. David y Moisés son personajes en Israel. Pero ahora está diciendo, de él habló Moisés. Vamos a verlo. Y pastor, es porque hay muchos que tienen una mentalidad como Natanael. No quieren comprobarlo, sino que primero ponen sus prejuicios, sus pensamientos, sus ideas. Y entonces nosotros tenemos que ser como Felipe. Ven y ve, compruébalo tú mismo, conócelo. Tú tienes otros pensamientos, tú tienes otras ideas. En tu iglesia tal vez aprendiste esto, en tus creencias de niño. Pero ahora ven y compruébalo, acércate a conocerlo. Si yo te lo digo es porque tú también tienes una oportunidad de conocerlo y quiero que lo conozcas. Eres mi amigo y quiero que tú también tengas esa experiencia. Y entonces encontramos una parte importante que la vamos a tocar cuando Natanael llega con Jesús. Jesús hace una declaración y le dice a Natanael cuando ella está acercándose, he aquí un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Esto impresiona a Natanael. Le dice, ¿de dónde me conoces? ¿Cómo sabes que soy esa persona? Y es que las palabras de Jesús seguramente fueron agradables para Natanael. O sea, la sinceridad de Natanael es lo que destaca a Jesús. Y yo quiero decirle, pastor, que este mensaje que está aquí es porque todos debemos saber que Jesús nos conoce. ¿Y qué dirá Jesús de cada uno de nosotros? Por eso, lo que estamos hablando ahorita, escuchando y todo, todos debemos saber que Jesús dice cómo nos va a describir a nosotros, como escribió a Natanael. por eso la Biblia dice que Dios conoce hasta las intenciones del corazón. Uno puede decir una palabra, pero realmente ¿cuál era la intención? Puede haber una acción, puede haber tal vez un favor, puede haber tal vez un mensaje, pero ¿cuál era la intención? Al final de cuentas Dios sabe cuál era la intención. Porque hay quienes te pueden decir, anda por aquí. Y uno dice, qué buen favor me hizo. Y puede ser que lo que están esperando es que te pierdas, ¿no? Sí, pero Dios nos conoce y sabe quiénes somos. Y esperemos que Dios siga trabajando en nuestra vida para que pueda dar palabras como las que dio de Natanael. Y ahora Natanael, pastor, una vez que se da cuenta que Jesucristo lo conoce, entonces ya no le queda duda. Ahora sí, él también es un testigo. Ahora sí, él reconoce a Cristo y él dice, no, en mí tal vez no hay engaño, pero este es el Hijo de Dios, Sí. este es el Mesías, este es el Cristo. Y él puede decir,
Dios mío, este es el verdadero Rey de Israel, Señor. Él declara quién es Jesús y lo reconoce como el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, como hemos estudiado. Pastor, vamos a tomar los últimos minutos para hablar de algo que creo que nosotros como pastores lo compartimos mucho y en muchas prédicas, la historia de Nicodemo. Es que en ese capítulo hay un gran mensaje y por eso nosotros lo compartimos bastantes veces, porque nos sirve la historia de Nicodemo para enseñanza de aquellas personas que están en esa etapa de indecisión o todavía cerca de tomar una decisión del lado de Jesús. Nicodemo se acerca de Jesús de noche, porque pues no quería ser visto por los demás del consejo al cual él pertenecía, y se acerca con una interrogante, pero no se la declara a Jesús. Él le declara que sabe que ha venido del cielo. Entonces el testimonio de Nicodemo es: Maestro, sabemos que has venido del cielo, porque las obras que tú haces, ninguna las podría hacer si no has sido enviado del cielo. Ahí da un buen testimonio de Jesús. Pero aparte de dar un buen testimonio de Jesús, él quiere saber algo, pero no lo expresa. Pero Jesús rápidamente le dice las palabras que son bien conocidas. El que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo era un hombre importante y tenía conocimiento. Y era maestro. Sí. Era maestro. Así que cuando llega con esas palabras para Jesús, son palabras buenas. Nicodemo llega con buenas intenciones, pero sí tenía temor, sí tenía miedo. Detrás de él había alguna situación que evitaba que él fuera un poquito más abierto. Por eso llega de noche. Pero Jesucristo le dice que el que no nace del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y nosotros ahí entendemos entonces que ya Jesús le está abriendo la puerta a un tema otra vez sin límites. Otra vez está hablando de la salvación y otra vez Nicodemo comienza a ver que no es simplemente un maestro. Porque si él le dijo maestro, si él llegó y le dijo tú has venido del cielo, a lo mejor y no lo estaba creyendo al 100%, pero cuando ve las palabras de Cristo, lo transforma. Y aquí lo podemos unir a la historia de Natanael. Jesús conoce el corazón. Y conoce el corazón de Nicodemo. Y le dice: Nicodemo, en tu corazón está esta inquietud. Tú quieres llegar al reino de Dios, pero tienes que nacer de nuevo si quieres llegar al reino de Dios. Y ya sabemos la respuesta de Nicodemo, cómo puede suceder esto y algo más que agrega. Y Jesús le dice algo ahora también para llamarle la atención. Si tú eres maestro y no sabes esto, ¿cómo tú siendo maestro, qué es lo que enseñas? Entonces, ¿qué es lo que crees? Tienes que saber que necesitas nacer de nuevo. Y creo que muchos de nosotros a veces nos cuesta aceptar eso. Cuando Dios nos dice, necesitas nacer de nuevo. Tiene que haber una conversión en tu vida. Tienes que ser otra criatura. Tienes que nacer del agua en el momento de tu bautismo. Y tienes que nacer de la obra que hace el Espíritu Santo todos los días en tu vida. Si no has nacido de nuevo, puedes estar en la iglesia, puedes ser como Nicodemo, miembro del consejo, puedes ser del Sanedrín, puedes ser un maestro, uno que enseña la Escritura. Pero si no has nacido de nuevo, no vas a ver el reino de Dios. A mí me llama la atención eso que usted dijo, pastor, eso que Jesús le dice, tú eres maestro y no sabes esto. Le dijo, tú eres maestro en Israel y no sabes esto. Le habló de su ignorancia espiritual. Sí. Y en este tiempo, pastor, a mí me gusta contextualizarlo. En este tiempo hay gente que conoce muchas cosas. Hay gente que tiene 5 doctorados, química, física, matemática, y de verdad uno se queda sorprendido. Saben mucho. Pero al final de cuentas uno viene y puede decir, pero tú eres maestro y no sabes esto. Entonces, escucha la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Y yo siempre le he dicho a los hermanos, compartamos la palabra de Dios, porque pueden haber maestros, pueden haber doctores, puede haber gente que sabe mucho, pero no sabe lo elemental, lo básico, y no sabe que el que cree en Cristo tiene vida eterna. Y quieren llegar al cielo. Quieren estar en el reino de Dios. Y algunos dicen, hasta tenemos ventaja, no, sabemos mucho, pero es que no es el conocimiento. El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y qué lindo es cuando uno nace del agua y del Espíritu. Sí, así que Nicodemo escuchó y qué bueno que creyó. Pasó al lado de los creyentes y más adelante se manifestó y será en otra oportunidad que nos volverá a hablar
de Nicodemo. Varios testigos que hablaron con Cristo, fueron transformados. Amigos, también tú puedes ser testigo del Señor Jesucristo. Cuando Cristo cambia tu vida, vas a tener una experiencia nueva. Nicodemo fue transformado, nació del agua y del Espíritu. Nosotros hablamos de Nicodemo por el bautismo. Y el que se bautiza, entrega su vida a Cristo, hace un pacto con Dios y Dios lo transforma. Queremos invitarte para que sigas siempre pendientes de lecciones de la Biblia. Te invitamos también a seguir nuestras redes sociales, a escuchar la emisora. Cerca de tu casa también debe haber algún templo adventista, una iglesia donde puedes congregarte, algún hogar donde hay un grupo pequeño, le llamamos grupo pequeño a los lugares donde se reúnen nuestros hermanos para celebrar culto, para orar juntos. Estás invitado. Deseamos que Dios te bendiga, que el Señor traiga mucha bendición a tu vida. Y por supuesto, sigamos estudiando, sigamos meditando y estudiamos el libro de Juan, que nos ha traído mucha bendición. Vamos a orar, pastor, para terminar. Oremos. Gracias, nuestro Padre Celestial, por habernos dado esta oportunidad de escuchar tu palabra a través de esta lección. Este estudio del libro de Juan que estamos llevando nos está enseñando que hay una gran oportunidad para cada uno de nosotros si creemos en ti. Amén. Que todos los que escuchamos tu palabra tomemos la mejor decisión: creer en Jesús, para que un día lleguemos a ser testigos de que Jesús puede hacer cosas maravillosas en cada una de nuestras vidas. Amén. Así como aquellos hombres creyeron porque te vieron, te escucharon, nosotros también podemos creer porque sabemos las cosas maravillosas que haces en la vida de cada uno de los seres humanos. Señor, que anhelemos un día estar contigo en el reino de los cielos, y sabiendo que si anhelamos eso, tenemos que nacer de nuevo, pues que nada nos limite, que nada nos impida nacer de nuevo. Y si hay alguien que tiene ese deseo, esa intención en su corazón, que se acerque a ti, que cree en ti, sabremos que tú harás ese milagro en su vida, el nuevo nacimiento, y un día el verte en el reino de los cielos. Gracias por escucharnos, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Lecciones de la Biblia